El héroe de hoy es Moisés. Entonces, vamos, búsquenme ahí Hebreos 11, 23, 24, 25 y 29. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño, hermoso, y no temieron en el decreto del rey, sí, lo vieron como niño hermoso. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Otro? 29. Ahí. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Wow. Bueno, esto. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de Noé. Voy a hacer un pequeño resumen. Entonces, ¿quién ha escuchado de Noé aquí? No, perdón, sí, sí. De Moisés. ¿Quién ha escuchado de Moisés? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, entonces voy a recordarles. Entonces todo empieza, toda la historia de Moisés empieza cuando el faraón se le olvida lo que hizo José cuando estaba liderando, ¿cierto? Cuando José, todo lo que había logrado, lo que le había dado al pueblo de Israel, hay un nuevo faraón y se olvida de todo lo que hizo José. Entonces a este faraón no le gustaban los israelitas. Y como eran tantos israelitas, entonces no quería que se unieran para hacer una revolución contra él, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo? La solución de él fue mandar a todo el mundo a trabajar el doble y matar a los bebés varones. Entonces, obviamente Moisés era uno de esos bebés y desde ahí empezó el propósito de Moisés. Entonces los padres obviamente confiaron la vida del niño a Dios y lo escondieron durante 3 meses. Pero como podemos ver, no siempre están callados. Mentiras. Obviamente, eh, obviamente, tener un bebé, pues durante todo ese tiempo no lo podían esconder para siempre, menos ahí encerrado en la casa. Entonces lo escondieron durante 3 meses, pero como no podían esconderlo, entonces la mamá, como tiene una canasta, y lo mandó por el río Nilo. Entonces en ese río, más abajo, la princesa del faraón se estaba bañando y encontró a la canasta. Él le dijo a una de las sirvientas que se las alcanzara. Entonces cuando destaparon, era un niño. Entonces ella sí dijo, esto es de un niño israelita, porque ya estaba el mandato. Bueno, entonces ella supo que era un niño israelita porque obviamente habían puesto el mandato de matar a todos los bebés. Entonces, el fa- Aquí ya. En realidad, sí, es que por cultura a la semana tenían que circuncidar a los niños, entonces muy probablemente le vio sus partes nobles y ahí dijo, ese es israelita, exactamente. bueno, entonces obviamente lo cogió y, y, y le puso Moisés. ¿Por qué le puso Moisés? ¿Quién me dice qué significa Moisés? Sí, pero era la misma idea. Porque El mar fue rescatado, fue sacado de las aguas, papi. fue sacado de las aguas. Entonces la hermana de Moisés, que estaba por ahí mirando para dónde cuando la mamá lo puso en el río, la hermana estaba mirando por dónde, vigilándolo, ¿no?
Entonces, cuando vio que la princesa lo cogió, entonces le dijo, se le acercó y le dijo, ay, yo tengo una señora hebrea que se lo puede cuidar mientras ya crece y hace las cosas solo. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo la hermana? Le dijo a la mamá, entonces otra vez la familia se unió. Entonces, sí, aparte le pagaron a la mamá. Entonces, eh, lo cuidaron, se volvió grande y se le devolvieron otra vez a la princesa. Entonces, cuando se volvió adulto, fue al pueblo donde estaban los esclavos, ¿sí? Que era técnicamente el pueblo de él. Y que obviamente en ese tiempo le daban látigo al que no hiciera caso. Y él vio eso. Entonces, estaba viendo una disputa allá que le estaban pegando, estaban maltratando a alguien. Y entonces miró para los dos lados y dijo, bueno, pues aquí nadie me ve. Entonces mató al egipcio, ¿sí? Al que le estaba pegando a la otra persona. Entonces lo mató, escondió el cuerpo, lo enterró, listo. Al otro día bajó otra vez el pueblo y vio a dos israelitas peleando. Entonces le preguntó, ¿y ustedes por qué pelean si son del mismo bando? Entonces ahí fue cuando se dio cuenta que no había mirado muy bien a los dos lados, porque le dijeron, nos va a matar también como mató al egipcio. Entonces ahí él tuvo miedo y se fue, ¿sí? Porque obviamente eso se iba a saber. Sí. Entonces Moisés se dio cuenta del pequeño error que había hecho y salió de Egipto. Entonces, ¿por qué metimos a Moisés como héroe de la fe? Entonces, obviamente porque hizo cosas gigantes por medio de la fe, pero con ayuda de Dios, ¿cierto? Y eso tuvo un propósito muy grande. Entonces, Moisés, desde que nació, tenía un propósito marcado, igual que cada uno de ustedes, ¿cierto? Pero depende de nosotros si tomamos la decisión fácil o difícil. Entonces, ¿cuál es esa decisión? Obedecer, ¿sí? Nosotros podemos tener un propósito grande, podemos hacer muchísimas cosas en el área ministerial, entonces sanar enfermos, sacar demonios, ¿sí? De nuestra vida cotidiana podemos tener muchas empresas, muchos trabajos que nos paguen bien, pero todo, sí, todo eso lo da Dios. Entonces, ¿cómo lo da Dios? Por la obediencia. Si obviamente Dios es el que provee todo, entonces tenemos que obedecerle. Y eso no significa que todo va a ser fácil, ¿no? Entonces, Moisés hizo lo que hizo porque obedeció a Dios. Abrir el mar, las plagas, y todo eso lo hizo porque confió en Dios. Y también Dios, aunque fuera lo que había mandado Dios a Moisés, fuera lo que fuera, si lo cumplía, Dios lo recompensaba. ¿Qué hizo? Gracias a la obediencia, entonces liberó a su pueblo, le dio victorias, le dio un respaldo, ¿cierto? Porque, bueno, ahorita les digo, entonces le dijo a Moisés que liberara al pueblo de Israel, y aunque Moisés tenía miedo, ¿cierto? Porque se le apareció en la zarza, entonces, hablando Dios en la zarza, le dijo, bueno, no puede pisar usted acá con las sandalias, entonces tiene que estar descalzo. Sí. Entonces, ¿qué hizo? Obviamente, imagine usted ver un árbol en fuego y que no se esté quemando y que le hable. Entonces, Bueno, es que yo hace tiempo investigué un poco sobre eso y es que es más o menos común que las zarzas secas en el desierto se incendien. Pero dice que Moisés se fue para mirar la zarza no tanto porque se estaba quemando, sino porque no se consumía.
O sea, no se hacía cenizas, no se destruía, sino que estaba ahí como si el fuego fuera un holograma, qué sé yo. O sea, no se acababa. Bueno, entonces Moisés le sacó un montón de excusas, no, es que yo no sé hablar bien, yo no sé hablar en público. Entonces, ¿qué le dijo Dios? No, yo lo acompaño, usted solo tiene que obedecerme. Entonces, obviamente, No, un aporte muy, muy interesante, muy sublime, mentiras, no. Algo muy sencillo, pues justamente se está mencionando que Moisés como que en medio de todo veía sus incapacidades y pues eso es uno, ¿no? Dios le dice haga esto, haga lo otro, y uno le dice Dios, pero yo ¿por qué? Si yo no sé hacer esto, no sé hacer esto. Pues justamente cuando Moisés dice que no sabe hablar, Dios dice, bueno, ahí va a ir con usted Aarón, que es una persona que va a estar con usted, que lo va a acompañar y que también va a hacer ese rol de hablar. Entonces muchas veces cuando Dios nos llama a algo, pues es como no tener miedo de saber que si nos llamó, Él va a poner las personas o las capacidades o la situación o el lugar correcto. bueno, entonces Moisés, aunque poniendo como excusas para decir, ¿será que yo sí puedo? ¿Será que no? Entonces Dios le dijo que lo iba a respaldar. Entonces, ahí Dios le dijo, pues vaya donde el faraón y demuestre el poder que le di. Entonces llegó allá, a donde el faraón y le dijo, bueno, entonces libera a mi pueblo. Tenía una vara, entonces la botó, mire. Entonces la vara se convirtió en serpiente. El faraón entonces, no, eso es fácil. Llamó a los magos, a los hechiceros, también botaron las varas y también se transformaron en serpientes. Lo que pasa es que la serpiente de Moisés se comió a las otras, ¿cierto? Entonces después de eso empezaron un tire y afloja, ¿cierto? Entonces empezaron los castigos. Entonces, ¿quién se acuerda de todos los castigos? Fueron 10. El- Bueno, las Las ranas. ranas, ¿Qué más? Ajá. piojos, Piojos, las sarnas, moscas, sarna. moscas. Yo lo digo para muerte de los primogénitos, Que se muere el ganado, se muere el ganado, el agua en sangre, que hizo llover granizo, los altamontes, la oscuridad, ¿cierto? Y el más importante, el que más impactó fue ¿cuál? Bueno, entonces se las ordeno en orden. Entonces, no. Primero fue el agua en sangre. Todo el agua se convierte en sangre. La segunda fue las ranas llenan el país. El polvo se convierte en mosquitos. Imaginen ustedes eso. El polvo se convierte en mosquitos. Entonces, ¿cuántos mosquitos deben estar en su casa? ¿Ok? Muchas moscas atacan Egipto, muere el ganado de Egipto, los egipcios y sus animales se enferman de llagas, Dios hace llover granizo sobre Egipto, los altamontes saltan los campos, la gran oscuridad y la muerte de los primogénitos. Entonces, cuando logra sacar el tiempo, cuando logra sacar el pueblo de Egipto, llegan al Mar Rojo, ¿cierto? Ya el faraón le dice, no, váyanse, ya no quiero verlos. Sí. Entonces, ¿qué hace el faraón? Bueno, los libera. Entonces llegan, caminan y llegan al río, al Mar Rojo. Entonces, obviamente, ¿para dónde van? Para ningún lado. Entonces el faraón, Dios le dice a Moisés, el faraón piensa que como no tienen para dónde ir, entonces se van a devolver. Entonces, que acampen mejor ahí. ¿Y qué va a hacer? Que el faraón se ponga terco y entonces mande a todo el mundo a buscarlos.
Entonces, bueno, pasan ahí supongo que la noche. Al día siguiente ya ven las cabecitas allá asomándose por la colina, con los caballos, con todas las tropas. Y entonces el pueblo le dice a Moisés, no, pero ¿para qué nos saca? Nos van a matar acá en el desierto y no tenemos a dónde ir. Entonces, mejor nos hubiera dejado allá con esclavos. Entonces Moisés como que le da como un poquito de miedo y Dios le dice, pero ¿usted qué me está pidiendo? Entonces párese ahí, levante los brazos. Entonces eso está en Éxodo 14:16. Entonces dice, toma la vara y extiende tu brazo sobre el mar, para que se abran dos, así el pueblo podrá pasar por en medio caminando sobre tierra seca. Imagine usted un mar, una cosa gigante, y usted pasando por la mitad, eso no lo hace cualquiera. Y seco, fuera, no, es que pisamos lodo, pisamos charquitos, no, seco. Entonces, por la fe que tenía Moisés, por la confianza que tenía él, pudo hacer todo eso con ayuda de Dios. Ahora, ¿ustedes creen que si Dios toma una decisión la puede cambiar? Si está Junior y Sofía y hay, no sé, una manzana. No, eso es muy Adán, un caramelo, un caramelo. Entonces, y Dios dice, yo se la voy a dar a Samuel. Entonces, y yo le digo, no, pero ¿por qué no se la da a Sofía? ¿Usted cree que Dios cambia de opinión? ¿Quién más? A ver, dilo. Que no, porque él es fiel a su palabra y no es hijo de hombre para mentir y ni para arrepentirse. No es hombre para que es. Medio dulce. ¿Quién más? ¿Quién más? Creería que Dios sí puede cambiar de parecer y hay antecedentes de eso. Por ejemplo, justamente se menciona que Dios, por ejemplo, se arrepintió de haber creado la humanidad, ¿sí? Dios en varios casos establecía llamados, si bien él fuerza un poquito, dando como la opción a que las personas intenten recobrar el camino, pero al fin y al cabo, si nosotros, qué sé yo, Dios nos dio un propósito y nosotros no queremos hacerlo, pues Dios elige una segunda persona, una tercera persona que lo hagan si uno sigue en esa necesidad. Claro, a veces no solo es como un arrepentimiento, vamos a decirlo, que eterno o completo, pero sí puede ser un arrepentimiento momentáneo, en el punto de que, por ejemplo, para el pueblo de Israel, pues la meta realmente era la tierra prometida, pero era un pueblo muy desagradecido, un pueblo que se quejaba mucho contra Dios. Entonces, pues justamente por eso, pues Dios a lo mejor no cambió de opinión porque les iba a dar el mismo fin, pero tenían que pasar cosas en el medio. O sea, la opinión inmediata o lo que iba a pasar inmediatamente sí puede variar, digo yo. Yo solamente quería decir que me parece raro, o sea, yo no estoy segura de la respuesta, la verdad, pero es que, o sea, la forma en la que Dios pueda cambiar de opinión me parece extraña porque de hecho en Eclesiastés 42:18 dice, Dios sabe todas las cosas y conoce los secretos del corazón, Dios sabe lo que antes sucedió y lo que está por suceder. Entonces ya sabe qué va a pasar, pues ¿por qué tendría que cambiar de opinión? Yo sé que después de esto van a dejar de darme el micrófono, pero solo usemos la imaginación con la siguiente comparativa. Yo tengo una versión que Dios, aplicando lo que dice Sofía, sería, ¿alguna vez se vieron, qué sé yo, el Doctor Strange, que tiene esa capacidad de ver millones de posibilidades de cosas? Muy probablemente él hace eso, ¿sí? Jur Levinson en ese momento toma esta decisión y no esta, o no tomó esta, y eso empieza a ramificar cualquier cantidad de posibilidades. Y yo soy de los que creo que Dios es muy crédulo porque nos ama, ¿sí? Es decir, Él está ahí esperando, que esta vez Jur decida esto y no esto, que esta vez cambie aquí. Sí, es decir, Él con ese amor tan inmenso que tiene hacia nosotros lo hace.
Era como para complementar lo que dijo Yur, que a medida que se va desarrollando la idea en su mente, ya se está abriendo la posibilidad de aquel camino que Dios ya sabe que va a suceder. O el propósito, sí. Entonces pienso que es así, Dios actúa a nuestro ritmo. Obviamente llevando, porque el propósito siempre va a ser el mismo, ¿sí? Lo que cambia es dependiendo de las decisiones que vayamos a tomar. Ahí es donde Dios cambia el rumbo de las cosas, más no el propósito como tal. No, están, ¿cómo es? No, ay, no me acordaba. Respeto su opinión equivocada. No, mentiras, bueno, primero pues todavía no voy a leerlo, pero Éxodo 32 del 7 al 14, por si alguien lo quiere buscar, sí. Pero todavía no lo leemos. Entonces, bueno, como sabemos, pues Moisés tenía una intimidad muy profunda con Dios. Y esto, pues obviamente, cuando uno está muy cerca con una persona, con un amigo, usted ya sabe cómo va a actuar, qué le gusta, ya confía en esa persona, ¿cierto? Entonces, cuando Dios le da los mandamientos a Moisés, fue al monte Sinaí y creo que se quedó 40 días. Imagine usted 40 días pasar con Dios, ¿cierto? Y que no esté muerto. Entonces, el pueblo que estaba abajo dijo, venga, ¿y Moisés dónde está? Que no lo he visto como en un mes. ¿Dónde estará Moisés? Entonces, ¿qué hicieron? Le dijeron a Aarón, necesitamos que un ídolo para poder adorarlo. Entonces Aarón le dice, eso sí, Aarón no dijo ni se opuso. Entonces, no, tráiganme las joyas de la casa, oro, todo, y armaron un becerro. Entonces empezaron a adorarlo, empezaron a cantar, y obviamente Dios, aunque estaba con Moisés, también estaba poniéndoles cuidado. Y Moisés allá tranquilo con Dios, y Dios le dice, venga, ¿por qué no baja? Que como que el pueblo se está portando como un poquito mal. Entonces, sí. Entonces, ya, baje y porque están como locos. Entonces, sí. Entonces Dios le dice, ya le empieza a contar, ¿no? Abajo están adorando un becerro, lo armaron, están haciéndole ofrenda, y están diciendo que yo soy ese. Entonces, baje y los controla. Ah, no, le dice, bueno, ahí sí vamos a leer. Entonces, ¿quién lo tiene? Ana. Entonces, Éxodo 32, del 7 al 14. Sí, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y le han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Continuó diciendo Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. Hasta el 14. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, ¿por qué Jehová se encenderá tu furor contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de decir los egipcios? Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para exterminarlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho,
yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y le daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que os he hablado, y ellos la poseerán como heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo habría de hacer a su pueblo. Entonces, ¿ahora qué dicen? ¿Dios sí cambia de opinión o no? Bueno, después de la conjetura que va a decir Jonathan. Pero el micrófono. Hay Dios que cambió de parecer, o sea, como que se diría, uy, no, yo como que ahí ya me da como cosa ser bastante severo. Bueno, no sé, la verdad. Cuando uno lee la Biblia, como que hay muchas maneras de interpretar, ¿no? Acá voy a compartir mi interpretación probablemente equivocada, pero pues, como lo hablábamos aquí con Yur, o sea, el versículo 8 dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, o sea, no permanecieron ni un poquitico, o sea, literalmente se descarriaron súper rápido. Y entonces, lo que me llama la atención es que, ¿cuál es la diferencia entre Moisés y el pueblo, no? Porque Moisés está apartado en su tiempo con Dios, obviamente entendemos que él era como el mensajero de Dios para el pueblo y entendemos el rol que él tiene, pero si nos vamos a lo que podemos pensar hoy en día, Moisés estaba apartado para Dios en ese momento, en intimidad con Dios, y el pueblo estaba adorando otros dioses. Si lo trasladamos al tiempo actual, pues nosotros o podemos estar justamente en intimidad con Dios o podemos estar adorando otras cosas, otros dioses. Entonces, un punto muy importante es que a veces uno piensa, ¿no? A veces uno piensa, uy, la gente que está orando a los demás dioses, qué rico, ¿no? Qué rico todo eso que están haciendo, yo por qué soy el diferente, yo por qué soy la oveja blanca entre todas estas ovejas negras, yo por qué esto, por qué lo otro, porque a mí me ha pasado muchas veces decir, uy, pero mi vida es como aburrida, pensaba antes, ¿no? Como, uy, yo por qué no puedo hacer esto, pero pues el versículo 10 justamente nos da una promesa. Bueno, no sé, pero el versículo 10 dice, al final dice, de ti yo haré una nación grande. O sea, si nos disponemos realmente para estar en la presencia de Dios, pues Él va a hacer de nosotros una nación grande. O sea, no significa que voy a tener 8 hijos, ¿no? Pero digamos que por ahí pasa. Y también que es importante que cuando una persona está en la presencia de Dios, reconoce que Dios es el que hace las cosas. Porque como lo dice acá la Biblia, el versículo 8 dice que los del pueblo de Israel creían que los becerros eran los que habían sacado a Israel de Egipto, pero Moisés dice, tú, Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? Entonces, pues, creo que es muy fácil ver las cosas que Dios hace cuando estamos en intimidad con Él. Ajá. Después de ese comentario tan magno, el mío va a ser algo más corto. Mire que el 13 es muy particular y Moisés le tiene que acordar a Dios, oiga, venga, pilas que ese es su pueblo. Eso me parece muy interesante. O sea, Dios estaba que los acribillaba, que los mataba a todos, incluso le promete darle más pueblo, ¿no? O sea, quién sabe cómo tocaba esperar o algo así. Pero, espera, acuérdese que ese pueblo no es mío, ese pueblo es suyo. Eso es lo que hacemos los líderes juveniles normalmente, pero bueno, gracias. Bueno, esto dice Dios, Dios no los iba a matar a todos de una vez, ¿no? Dice, yo los voy a castigar, pero voy a seguir con la otra generación. Voy a hacer una gran nación con la otra generación. Aún así, aunque ese pueblo no, digamos, lo obedeció y fue muy amoroso con Dios, Dios aún les seguía teniendo misericordia y acordándose, obviamente, de los hijos de ellos. Entonces, Moisés le dice, empieza como a hacerle entender que, venga, que no, que ¿por qué no los deja ahí? Yo me encargo. Entonces baja y empieza a regañarlos, ¿cierto? Entonces parte una tabla, los 5 mandamientos,
Digamos que fueron 2. Partió 5. Entonces, bueno, Moisés tuvo una relación tan grande con Dios que fue capaz de hacer cambiar de opinión a Dios, ¿cierto? Pero eso ¿por qué pasa? Porque tenemos una amistad, una cercanía, un acercamiento con Dios. ¿Sí? No es lo mismo decirle a la persona que convencer a la persona que a usted le cae mal a un amigo, ¿cierto? Entonces, porque usted ya le tiene confianza, ya sabe que si ese amigo le dice a usted algo, usted dice, ah, bueno, sí, usted tiene razón, o lo aconseja, o sí. Digamos, en ese pedazo yo siento que como tenían tanta relación, pasaron 40 días allá con Dios, entonces ya tenían algo cercano, también Moisés lo obedecía, ¿sí? Entonces Dios no tenía como algo para decir, no, es que lo que Moisés me está diciendo como que no me cuadra, ¿sí? También Dios confiaba en Moisés. Bueno, cada uno de nosotros, si quiere, Yur, para los papelitos. Bueno, entonces cada uno de nosotros, a Dios le tiene un propósito, pero obviamente tenemos que tener fe para poderlos cumplir, ¿sí? Y también poner de nuestra parte, porque Dios no puede hacer algo con nosotros si nosotros no lo permitimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Dios le dice a alguien aquí, no, es que usted se va a ir a evangelizar a otro país, ¿sí? Entonces, obviamente si usted se queda dormido, se queda con pereza, y usted no tiene pasaporte, ni visa, ni nada, y piensa que Dios le va a bajar del cielo el pasaporte y la visa, obviamente no lo va a elegir a usted, va a elegir a otra persona que sí haga caso, que sí esté activa. Entonces tenemos que tener fe y obviamente confiar en Dios. Dios tiene un propósito grande pues para cada uno, pero Él también necesita que tengamos fe y confiemos en Él. Entonces vamos a hacer una pequeña actividad mientras reparten los papeles. Él les va a dar unos minuticos y en el primer lado va a escribir qué es lo que a usted le hace falta para acercarse más a Dios.